Hola amigos, un saludo a todos desde Taiwán. En este vídeo otra vez voy a hablar en español y voy a explicar el pretérito perfecto del alemán. Y bueno, para mí también es un reto explicarlo en español, pero voy a intentarlo. Si cometo algunos errores, pues gracias por vuestra paciencia. Y luego voy a explicaros tres puntos muy claves del pretérito perfecto. 1. El uso. 2. La formación. Y 3. La lógica detrás del pretérito perfecto y detrás de unos detalles que parecen más o menos difíciles de aprender o de entender. Vale. Primero, en primer lugar, el uso del pretérito perfecto. Cuando usamos este tiempo, una cosa muy buena para todos los estudiantes es que en alemán el uso de los tiempos es muchísimo más fácil que en español o que en inglés. El pretérito perfecto básicamente expresa una acción que se ha completado, sea en el pasado, sea en el futuro o en el presente. Simplemente expresa una cosa que se ha completado. Vale. Y segundo, la formación de este tiempo. ¿Cómo se forma? Se forma con un verbo auxiliar y con el participio. El participio en alemán, en este caso, se llama Partizip 2. También tenemos un Partizip 1 y voy a hacer otro vídeo sobre este punto. En este vídeo solo hablamos del pretérito perfecto y con el participio, con el Partizip 2. Y con respecto a los verbos auxiliares, tenemos dos verbos auxiliares. En español solo tenemos uno, es haber, pero en alemán tenemos dos. Tenemos haben y sein. Haben casi equivale al verbo haber en español y sein equivale a ser y estar. Y en el tercer punto, luego voy a explicaros la diferencia y el uso de estos dos verbos auxiliares. Y aquí tenemos una tabla de los verbos auxiliares. Primero con haben. Ich habe, du hast, sie, es hat. Wir haben, ihr habt, sie oder sie haben. Y luego el verbo sein. Ich bin, du bist, sie, es ist. Wir sind, ihr seid, sie o sie sind. ¿Y cómo se forma el participio en alemán? Primero necesitamos la raíz del verbo y, por supuesto, los verbos auxiliares, como se llaman, simplemente solo son verbos auxiliares. El verbo clave, el verbo con el sentido clave, siempre es el verbo en el participio. Y, por ejemplo, la raíz de un verbo en alemán es, por ejemplo, como spielen, significa jugar en español, y la forma en infinitivo es spielen, y en significa la terminación en infinitivo, y si omitimos en, tenemos la raíz del verbo y añadimos al principio un ge y al final del verbo o al final de la raíz, mejor dicho, un t. A veces también un en, pero esto también voy a explicarlo en otro vídeo con más detalle. Y en la hoja siguiente veamos participios típicos en alemán. A la izquierda tenemos el verbo en infinitivo, luego la raíz del verbo y a la derecha el participio de dicho verbo. Aquí tenemos spielen, pasa a ser gespielt. Luego kochen va a ser gekocht. Machen, gemacht. Lernen, gelernt. Hören, gehört.
Y el verbo auxiliar de todos estos verbos es haben. Ahora vamos a verlo dentro de frases completas. Ich habe heute 3 Stunden Deutsch gelernt. Ich habe heute Radio gehört. Ich habe gestern Hausarbeit gemacht. Ich habe gestern mit meinen Freunden Fußball gespielt. Y en cuanto al orden de las palabras, el verbo auxiliar funciona como el verbo conjugado, está en la segunda posición, y el participio está al final de la oración, se coloca al final. Sin embargo, en una frase subordinada, el verbo conjugado se coloca al final de la oración y también ya hice un vídeo sobre este tema. Y ahora algunas palabras sobre la lógica detrás del pretérito perfecto, la lógica detrás del uso del verbo auxiliar de haben y de sein. ¿Cuándo usamos haben y cuándo usamos sein? De hecho, es muy simple. La mayoría de los verbos necesita haben como verbo auxiliar y la minoría, muy pocos verbos o relativamente muy pocos verbos necesitan sein como verbo auxiliar. Usamos sein como verbo auxiliar cuando el verbo significa un movimiento o expresa un movimiento, un cambio de estado. Como, por ejemplo, muy típicamente todos los verbos de movimiento necesitan sein como verbo auxiliar. Por ejemplo, gehen, fahren, laufen, rennen, fliegen, schwimmen, wandern, etcétera, etcétera. O, como he dicho, verbos que significan un cambio de estado, como por ejemplo, werden, sterben, wachsen, altern. Y también tenemos una excepción que es el verbo bleiben. También necesita el verbo auxiliar sein. Y al final unos ejemplos con estos verbos, por ejemplo, ich bin gestern zum Supermarkt gegangen. Ich bin heute nach Wien gefahren. Ich bin gestern Abend auf dem Sportplatz gelaufen. Y si lo has notado, el participio de estos verbos es con un G en el principio y con un EN al final del participio. Y las dos maneras de formar el participio en alemán es con un GE al principio y T al final, es la forma normal, es la forma estándar, y con los verbos irregulares, GE en el principio y EN al final. Vale, esto es todo por hoy. El tema del pretérito perfecto en alemán es un tema muy amplio y voy a hacer otros vídeos al respecto. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Que tengáis un muy buen día. Hasta luego y nos vemos.